Hola, mi nombre es Kelly Marquira González, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy vengo a hablar sobre mi preferencia de la perspectiva psicoterapéutica que es la Gestalt. Esta corriente se diferencia de las demás por su visión integradora en las distintas partes, en donde involucra lo intelectual, emocional, corporal y espiritual. Esto es lo que permite concebir al ser humano en su totalidad. También es por considerar al hombre dotado en todas las potencialidades que necesita para su desarrollo, de tal manera que se puedan realizar cambios en todo su ser y propiciar su propia curación. Considera además que el síntoma y la enfermedad son manifestaciones externas de un conflicto interno, es decir, son alarmas que indican al individuo lo que está pasando adentro. También evoca por la posición que se adquiere en el terapeuta, en la cual se rompen de distintas, donde se rompe distancia entre ambos, donde el terapeuta se coloca en un mismo nivel, que mira de frente y ofrece las herramientas necesarias en el momento oportuno. Ahora bien, la terapia de esta corriente utiliza lo que está enmarcado en las teorías ya descritas, la terapia centrada en el cliente y la terapia existencial. Asimismo, desde el modelo gestáltico, la psicoterapia gestal se define como un enfoque psicoterapéutico centrado en el momento existencial que vive la persona, en el aquí y el ahora, su presente. La suma de estos elementos son separados, no nos llevaría a la comprensión de cómo funciona nuestra mente. Por eso la gestal tiene un axioma para englobar lo que nos llevaría a la comprensión de cómo funciona nuestra mente. Todo existe y adquiere, donde la corriente habla de que todo existe y adquiere un significado al interior de un contexto específico, en donde nada existe por sí solo, aislado. Entonces el individuo no percibe nunca sensaciones aisladas, sino una multiplicidad de ellas que son ordenadas por una estructura nerviosa y motrices innatas por el aprendizaje, la experiencia y los condicionamientos culturales y sociales que dan lugar a las imágenes, y por el aprendizaje, la experiencia y las condiciones culturales y sociales que dan lugar a las imágenes, que los símbolos de los conceptos. Según la teoría gestal, la mente configura los elementos que recibe por medio de canales sensoriales o memoriales. Dicha configuración opta por un carácter primario sobre los elementos que la conforman. La suma de dichos elementos nos permite la comprensión del funcionamiento de la mente, por lo que se postulan como la suma de todas sus partes, donde en 1910 esta escuela desarrolló trabajos sobre el movimiento aparente que le dio lugar a la teoría del PI. Sin embargo, esta teoría gestáltica habla sobre la mente creativa, que es lo que permite la percepción. Esto trajo un revolucionario cambio en la manera de cómo percibimos y cómo funciona la percepción. En la teoría gestal está regida por tres principales que tienen origen en Alemania en 1910 sobre el funcionamiento de la percepción. Uno de los principales fundamentos de la corriente gestal es la llamada ley de la pregnancia, que afirma la tendencia de la experiencia perspectiva a adoptar formas más simples posibles. Su fundamento es la teoría de la fenomenología, que consiste en el análisis de un fenómeno tal como no es dado, creencia en su totalidad, y puede extenderse mucho más allá de los límites de la experiencia sensorial. En realidad, la gestal significa forma, configuración, modelación, es decir, se debe extender todo el comportamiento del todo como la suma de sus partes. Para la gestal, la percepción adecuada de las necesidades personales y del mundo exterior es vital para el equilibrio de la experiencia personal, en conseguir una gestal positiva, mientras que adaptarse de la consecuencia rompe la respuesta global, donde nos encontramos con diversas técnicas, donde es la técnica expresiva. De aquí nos permite que liberemos el movimiento que no permitimos que fluya muchas veces, ya que lo cortamos. Esto nos permite liberar y nos alivia, ya que expresar es algo tan natural como la germinación
de las semillas, como cuando llueve, como la noche, como el día. Contemplamos una expresión directa en esta expresión, en esta técnica, donde podemos aportar diversas técnicas que se trabaja en la técnica de la expresión, que es el trabajo con el cuerpo. Aquí se hace más imprescindible recordar de que la Gestalt nos habla de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, donde podemos utilizar técnicas que nos ayuden a la recuperación de emociones, sensaciones y percepciones, y también la utilización de diversas palabras. En el trabajo con el cuerpo es una gran aportación de la psicoterapia Gestalt y de la expresión corporal, donde aparece como un proceso natural que tiene que ver con dejar fluir lo que yo retengo. La dramatización de los roles. Esta parte es donde se exploran los aspectos y espacios más intensos del paciente. La exploración de la creatividad, utilizando un dibujo donde se reapropia lo que pongo en el mundo exterior y lo que tiene que ver con mis propios contenidos internos, y las fantasías que no están dirigidas para la exploración y descubrir aspectos personales. La amplificación o la exageración es de movimientos o rangos que sirven para que el individuo se escuche mejor desde el punto de vista de que son casi imperceptibles. Técnica integrativa. Sirve para integrar aspectos parciales y de esta manera facilitar un encuentro interpersonal, donde se hacen sentir íntegro, donde se hace responsable el paciente de sus propios sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Podemos decir que esta técnica integrativa son una variable que supone el darme cuenta de situaciones más amplias. Sin embargo, para la Gestalt hay formas específicas para la posibilidad de una integración de la personalidad, donde se puede mencionar la famosa silla vacía. La más famosa, la más potente de esta corriente, que es una técnica estrella. Sirve para establecer un contacto con una persona que no dispone del aquí y del ahora, cerrar uno más encuentros de algunos asuntos pendientes mediante la exploración de partes que nos interesen. También el trabajo con sueños, donde Freud lo ve como una rejilla que conduce al inconsciente, pero para Per son el camino que conduce a la integración. En la Gestalt no hay interpretación, lo importante es que la persona descubra su propio mensaje. Para la Gestalt, la persona ve la realidad de cierta manera, la cual depende directamente de la experiencia con que ha vivido toda su vida. Esto nos podría llevar a comprender momentos en que vivimos, a enfrentar dificultades, a tomar decisiones, donde repercute directamente en la forma en que nos relacionamos con las demás personas y en la manera en que participamos en el mundo que nos rodea. Para la psicoterapia Gestalt, ciertamente el hombre es constituido socialmente, vive inmerso en la sociedad y recibe una de ellas un sistema de valores morales que frecuentemente se aceptan sin objeción. Esto de verdad, para esto es grato al sociologismo, que es la fuerza moral que está valorizada, que procede pura y simplemente de la presión social. Aquí es donde la conciencia moral y la ética entran en un contexto a la primera capacidad para sentir, juzgar, deliberar y actuar conformes a los valores morales de modo coherente, que persisten y autónomo, donde dejamos que nos afecte el señalamiento de la sociedad. Por su parte, la ética se refiere a las capacidades para analizar la moral. La conciencia ética es la conciencia de la ciencia moral, o más simple, la autoconciencia. La autoconciencia o conciencia ética no nos dice cómo actuar, pero mejora la conciencia moral haciéndola más clara en mis contenidos, mejorando los procesos y haciéndola más coherente. La terapia Gestalt entiende al hombre como un ser reflexivo, un ser que busca sentido a su propia existencia mediante el camino comprensivo del autoconocimiento, dando cuenta de la propia vivencia de la búsqueda que hace posible el encuentro con el otro. Y de este modo, esta búsqueda trasciende y se vuelve más humana, y hace humana a la humanidad, entendiendo y comprendiendo
que si la práctica psicoterapéutica implica una acción reflexiva, presentando atención particular a la relación con el terapeuta, dándole pensar lo que es la cura en la relación, entendiendo la cura como favorecer el cambio mediante el conócete a ti mismo. Es importante destacar que el terapeuta dedicado a la corriente gestáltica busca que el hombre gane una mayor comprensión sobre sí mismo, debido a que la mente completa algún tipo de imagen a sí mismo, el darse cuenta de la percepción del entorno y fijarse en todo aquello que ve a simple vista.